pero muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar este encuentro de 30 minutos con info, en este caso el dato positivo de la jornada, como siempre, que habla de 2.088.256 recuperados en la República Argentina. Y esta información, que también es importante que la conozcamos, que es la síntesis de todo lo que sucede, es justamente el saber cuántos son los casos confirmados en la Argentina. En este caso, 2.322.611 personas que han dado positivo de COVID. Y un dato que, por supuesto, siempre nos llena de angustia, de tristeza, tiene que ver con el número de fallecidos, que sigue subiendo lamentablemente, y son 55.611. Las vacunas aplicadas hasta el momento en el país son 3.744.566. Ese sí es un dato que esperamos que siga subiendo, estamos convencidos que así será. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Natalia Paratore. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de salud, pura y exclusivamente de salud, sin opinión, con información precisa y confiable, porque es la única manera en la que vos podés tomar decisiones y saber cuáles son las cuestiones esenciales a tener en cuenta para poder tomar esas decisiones que te hacen bien a vos y a tu entorno familiar. Y como siempre tenés el protagonismo porque nos interesa que participes y poder, por supuesto, acercar información que necesites y poder evaluar esas dudas que tenés. Por eso los viernes tenemos nuestro consultorio, del cual vos ya sos parte eligiendo cuál de estos temas querés que tratemos: dermatología, psicología o nutrición. Son las tres posibilidades. @en Casa Salud OK, elegís y después, una vez que ya sabemos cuál es el tema que vamos a tratar, vas a poder hacernos llegar todas tus consultas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es imposible ignorar y que además debemos tener muchísima atención respecto a todo lo que sucede con la pandemia y el COVID en nuestro país, en la región y en el mundo. Estamos en contacto. Este es un programa absolutamente federal donde cada provincia es crucial respecto a la salud colectiva de los argentinos. Por eso hoy tenemos el placer de hablar con la provincia de La Rioja, con su ministro de Salud, que es el doctor Juan Carlos Vergara. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Natalia. Muy bien, acá estamos. Bueno, iniciando la jornada. Sí, con una jornada que por supuesto nos depara más intensidad seguramente en el marco de este nuevo pico que estamos viviendo en la Argentina. Una situación particular la que se vive en La Rioja, donde ustedes han tomado medidas muy a tono, a tiempo y de manera preventiva, ¿no? Sí, nosotros, a raíz del aumento del número de casos que hemos tenido en los últimos días y que venimos viendo en forma sostenida, si bien no son muchos los casos, pero bueno, desde las últimas 4 semanas tenemos un aumento importante, y esto ha hecho de que tomáramos una determinación que tiene que ver con proteger, cuidar la respuesta de nuestro sistema sanitario, que ha sido fortalecido durante el año 2020, pero que tiene un límite. Entonces, bueno, nuestro gobernador, que siempre estamos trabajando en forma conjunta con todo el gobierno y fundamentalmente con él, al hacerle conocer a nosotros nuestra realidad epidemiológica, inmediatamente se tomó la determinación y surgió un decreto que tiene todas las medidas que ustedes ya conocen. Sí, pero me gustaría sintetizarlas, ministro, porque, por ejemplo, se prohibió la circulación nocturna. Sí, nosotros prohibimos acá la circulación entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana, salvo excepciones para aquellas personas que acrediten el trabajo, o sea, que estén concurriendo a su lugar de trabajo, o alguna otra situación especial que se pueda justificar. Eso permite evitar quizás las reuniones sociales o este tipo de encuentros que no hacen nada bien para el contagio del COVID, ¿no? Sí, bueno, la nocturnidad también, en ese sentido, hemos bajado los horarios, hemos reducido los horarios hasta la 1 de la mañana. Y lo más importante, creo yo, que en nuestra provincia ha sido la ley seca. Sí. A partir de las 0 horas del día viernes hasta las 8 horas del día lunes, está prohibida la venta de alcohol en nuestra provincia, lo cual esto es muy, muy bueno, ya que tenemos un porcentaje de accidentes importantes relacionados con el aumento. Sí, nos decían y hablábamos antes de la entrevista que hay un 30% de ocupación de camas de terapia intensiva, que en el marco de una pandemia son realmente cruciales, que están ocupadas por accidentes de tránsito, como consecuencia de accidentes de tránsito. Sí, esto hay que hacer una aclaración, Natalia, que es en el Hospital Enrique Beraballo, que es nuestro hospital polivalente, a donde concurren
el 100% de todos los accidentados, Claro. por una ley que hay en nuestra provincia, que el sistema de emergencia traslada todo accidentado a la vía pública de toda la provincia al Hospital Vera Barrio en caso que lo necesite. O sea, esa terapia intensiva está ocupada en un 30% por pacientes que han sufrido un accidente de tránsito, que bueno, como sabemos, muchos de ellos son de gravedad. Claro, y es muy importante esta campaña que ustedes llevan adelante para, por supuesto, reducir el consumo de alcohol al volante. Es esencial y aunque estemos en pandemia hay que seguir hablando de estas cuestiones que se cobran muchísimas vidas y realmente es importante poder ponerle luz. Ahora, respecto a la vacunación, ¿cómo es el proceso en La Rioja? ¿A quiénes se están vacunando? ¿Y cómo la gente tiene que anotarse? ¿Es con turno? ¿Es con preinscripción? ¿Cómo están llevando adelante esto que es clave, ¿no? En la batalla. Mira, acá tomamos teniendo en cuenta la logística de la vacuna, ¿no? Y toda la cadena de frío y con la idea de no perder ningún tipo de dosis, ninguna de las vacunas que tenemos, en nuestra provincia tomamos la determinación de la preinscripción, que lo hacemos a través de una página web del gobierno de la provincia o a través de un 0800. Bien. Ahí se preinscriben las personas y luego nosotros las citamos a través de la vía telefónica o también a través de la web, a donde figura el turno y deben concurrir. En la ciudad capital también tomamos la determinación para tratar de ordenarnos en 4 lugares ubicados de acuerdo a los puntos cardinales, ¿no es cierto?, para que podamos tener una distribución más o menos de la oferta, más o menos homogénea. Y ahí empezamos al principio, como todos, siguiendo los lineamientos de la Nación, vacunamos a los grupos de riesgo. Nosotros tenemos vacunado ya al 100% de los equipos de salud, eso es muy importante, no solamente en la capital, sino en todo el interior de la provincia, en toda la provincia. Y también vacunamos a las fuerzas de seguridad, vacunamos a adultos mayores de... Se nos cortó, nos decía que el 100% de los trabajadores y trabajadoras de la salud en La Rioja, ministro, justo se cortó, el 100% de los trabajadores y trabajadoras de la salud vacunados es el dato más importante porque ante este rebrote es muy distinto cómo se encara la pandemia, sin dudas. Sí. Bueno, equipo de salud en toda la provincia, eso creo que es el dato. Sí. Y me decía 2 cosas que me parecen también importantes mientras tratamos de que se restablezca la comunicación. Usted me dijo que vacunaron a personas de riesgo y también a adultos mayores. ¿De qué edad? Bueno, a veces tenemos la suerte de que la tecnología nos acompaña y otras veces no, pero hemos podido tener la charla con el ministro de Salud de La Rioja, a quien le agradecemos muchísimo y nos daba esta gran noticia. El 100% de los trabajadores de la salud están vacunados y esto realmente es un dato fundamental para poder enfrentar este nuevo pico que estamos viviendo en la Argentina. Seguimos recorriendo el país, ahora vamos a tomar contacto con quien es la secretaria de Salud justamente de la provincia de Entre Ríos. Estoy hablando de Karina Re. Karina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día. Natalia, ¿cómo estás? Bien, recién charlábamos con el ministro de La Rioja de la situación que se vive allí y me parece importante tener la posibilidad también de charlar con vos para tener un balance, un panorama general de lo que está sucediendo en Entre Ríos con el COVID, con la vacunación. Bueno, mira, nosotros en las últimas semanas hemos empezado a tener algunas reuniones un poco más intensas y a profundizar el trabajo que se viene haciendo ya desde hace más de un año. El día viernes estuvimos en una reunión con todo el equipo de gobierno donde se definieron llevar adelante algunas acciones a través de los diferentes ministerios que tienen que ver con poder disminuir la circulación viral en nuestra provincia, sobre todo en aquellos lugares donde estamos con circulación comunitaria y puntualmente en las localidades que son turísticas, fundamentalmente por el hecho de que se acerca el fin de semana largo y sabemos que vamos a tener una gran demanda, sí, porque es una actividad económica muy importante para la provincia. Sin duda. Karina, ¿cuáles son esas medidas que van a tener que ver justamente con el turismo? Brevemente, me parece importante, hay mucha gente que va hacia la provincia de Entre Ríos desde distintos lugares del país durante los próximos días. Bueno, en el día de ayer se convocó a una reunión a los representantes de las diferentes localidades, a los intendentes a través de la Liga, junto con los otros ministerios, para profundizar los controles en los accesos
a las comunidades turísticas, poder también profundizar el control del cumplimiento de los protocolos que están vigentes en materia comercial, en materia turística, en aquellas localidades con mayor afluencia. Sí. ¿PCR se pide, Karina, a la gente cuando ingresa a la provincia? ¿Cómo? ¿PCR se le pide a la gente cuando ingresa a la provincia o pueden ingresar sin PCR directamente? No se le está solicitando la PCR ni tampoco el test de antígenos. Sí, es muy importante saber de dónde vienen, la permanencia de las personas en el lugar donde se van a alojar y la detección de síntomas al ingreso de la localidad que van a visitar, fundamentalmente para tomar algunas medidas y poder de algún modo circunscribir estos casos y poder, obviamente, en el caso de que haya pacientes sintomáticos, que se vuelvan a su Totalmente. Dos cosas que no quiero dejar de mencionar. Una, en el día de ayer se conoció una imagen fatal de un encuentro en el partido de Colón, lo digo riéndome porque es trágico, donde más de 500 personas, adultos mayores, se reunieron a bailar. Tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se logra desalentar este tipo de encuentros y tomar conciencia del crítico estado en el que estamos epidemiológicamente? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un decreto donde está vigente los horarios en los cuales debemos disminuir la circulación nocturna, de lunes a jueves entre las 2 y las 6 de la mañana y los días viernes, sábado y domingo entre las 3 y las 6 de la mañana. Obviamente esto genera reuniones clandestinas, reuniones que obviamente cuentan con alguna recomendación o habilitación de las autoridades locales, por eso insistimos en esto, que es fundamental, a punto de partida de estas situaciones que hemos ido evidenciando, recuperar el trabajo de los comités de emergencia locales, donde participan todas las autoridades, también las autoridades sanitarias, organizaciones no gubernamentales, para poder generar conciencia en la comunidad, porque creemos que aquí hay un punto fundamental, que es la responsabilidad individual que me lleva a concurrir a este tipo de eventos y donde me expongo y expongo a quienes son parte de mi núcleo familiar o de mi círculo de amigos. Sin dudas, es terrible tener que seguir diciendo algo que es de sentido común, pero bueno, hay que seguir mencionándolo y repitiéndolo. Tema vacunas, ¿cómo está la situación en Entre Ríos? ¿A qué grupo están vacunando? ¿Y cómo está la vacunación con los trabajadores de la salud? Bueno, en este momento nosotros hemos alcanzado un 98,2% de personal de salud y este porcentaje que no llega a completar el 100% tiene que ver justamente con aquellos trabajadores de salud que estaban cursando en el momento de la vacunación la enfermedad, que tenían alguna recomendación de no recibir la inmunización o que han, digamos, manifestado su voluntad de no querer vacunar. La vacuna, por supuesto, o que pueden haber perdido el turno, así que en esto nosotros seguimos trabajando para alcanzar el 100%. Tenemos el 100% de los individuos mayores de 70 años institucionalizados, vacunados, porque fue un trabajo domiciliario. Fuimos a cada institución con cada equipo de salud para completar este grupo etario. Estamos trabajando con la inmunización en mayores de 70 y en aquellas localidades donde se ha alcanzado la cobertura total de este grupo etario, ya se comenzó a trabajar y a vacunar a adultos entre 60 y 69 años. Y a las personas de riesgo también se las incluye, hay muchas provincias y ciudades. Se las incluye en los grupos etarios y trabajamos también con la inmunización de personal esencial, docentes, no docentes de nivel inicial y escuelas especiales, personal de seguridad y en esto queremos ser también claros de que en cuanto a la normativa nacional vamos a priorizar primer dosis en mayores de 70 y justamente en aquellos lugares donde ya se ha avanzado con este grupo etario, continuar con el grupo de 60 a 69 años, que sabemos son los más vulnerables y quienes llevan la mayor ocupación de camas de cuidados intensivos. Muy importante este dato, esta información. La gente ya sabe que puede contactarse, inscribirse en la web y consultar toda la información allí. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito por distintas zonas del país, por si te falta esa información, si tenés que anotarte. Tenemos la gran noticia en las últimas horas que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están anotando a las personas mayores de 75. Ahora, si vivís en Santiago del Estero, podés ingresar a msalud.gov.ar/web2 y ahí podés ingresar
y anotarte. En Chaco, elijo vacunarme.chaco.gov.ar, data, info, formularios, todo lo tenés ahí para poder acceder a la vacunación. Seguimos con Corrientes, vacunate.corrientes.gov.ar/vacunate es la otra web donde si vivís en Corrientes, en cualquier ciudad de esta provincia, podés anotarte. Y les decía recién, hace minutos, en el día de ayer, aquellos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es mucha población de mayores, pueden ingresar y anotarse, sacar su turno en la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para mayores de 75 desde ayer, y a partir del jueves podrán hacerlo los mayores de 70 años. Ahí tenés toda la información que necesitas ingresando a Argentina Gobar, y nosotros hacemos una pausa. Enseguidita volvemos, que tenemos dos grandes temas para charlar: adultos mayores y también una sorpresa vinculada a la alimentación. Bueno, empezamos este bloque brevemente diciéndoles una noticia que ayer se supo en todo el país y que tiene que ver con que hay casos de las variantes de Reino Unido, de Manaos, de Río de Janeiro, que están ya en circulación comunitaria. Es decir, no necesitas conocer a alguien que viajó ni viajar para contraer esa enfermedad, ese tipo de variante. Y eso es algo que nos alarma y que está estrechamente vinculado con decisiones que más tarde o más temprano definitivamente van a suceder. Por eso estamos en contacto, preparándonos con Eduardo Pérez, que por supuesto, aparte de estar a cargo del área médica de PAMI, es un médico de referencia para nosotros, y sobre todo consultarte, Eduardo, cómo poder sostener la salud en general en un proceso de aislamiento, porque probablemente pueda volver a suceder. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, las medidas de restricción y de aislamiento es probable que en los próximos días, en las próximas semanas comiencen una vez más a volverse más estrictos, como bien vos decías, por la circulación de distintos virus, de distintas variables del virus. Y además, algo muy importante que queremos sumar es que con el comienzo de la época invernal comienzan también las enfermedades respiratorias asociadas a nuestra vieja normalidad. Así que mantener las medidas preventivas y de distanciamiento, como son los 2 metros de distancia, estornudar sobre la base del codo, usar el barbijo, el tapaboca, evitar los lugares concurridos, son medidas que no solamente nos permiten acceder luego a la vacuna tranquilos, la vacuna del COVID, sino que también permiten prevenir el resto de las enfermedades respiratorias, y por lo tanto son una garantía, ¿sí?, de que podamos mantener nuestra salud en este tiempo, en este tiempo de descuento casi en el que estamos, ¿no? Re importante, y aparte ahora después vamos a hacer una salvedad, pero si te vacunaste igual tenés que cuidarte, eso es importantísimo a nuestros adultos mayores, decirles que pueden seguir contagiándose y pueden seguir contagiando. Ahora, si llegara el aislamiento, que es posible que suceda, que tengamos que quizás tener algunos días más adentro, ¿qué podemos hacer para prepararnos psicológicamente? Bueno, la verdad es que todas las medidas que nosotros venimos tomando desde PAMI, y que además yo como médico también recomiendo, siempre es que tenemos que tratar de evitar la soledad y evitar la angustia que esto conlleva, especialmente en esta población de adultos mayores que tanto cuidamos desde el PAMI. De esta manera, las herramientas electrónicas, las herramientas informáticas, los distintos dispositivos electrónicos nos permiten mantener relaciones, nos permiten mantener contacto con nuestros seres queridos y con otras actividades que, por ejemplo, el PAMI ofrece cotidianamente, como pueden ser cursos, como pueden ser talleres a través de la web, como puede ser la comunidad PAMI. Todo mantenerse ocupado, Eduardo, entonces. Es fundamental tener una rutina. ¿Está bien armarme una rutina en un proceso de aislamiento? Pensar qué cosas puedo armar dentro de mis posibilidades para tener una razón cada día que cumplir. Sí, absolutamente. Definitivamente, armar una rutina, digamos, tratar de alguna manera de proyectarse hacia los seres queridos, ¿no? Hacia esas redes que todos teníamos planteadas, por ejemplo, en centros de jubilados, por el centro con el resto de la familia. Tratar de imaginar cómo podemos reproducir eso en nuestras rutinas a través de dispositivos informáticos y manteniendo el contacto con los otros.
Eso es fundamental, es muy importante, especialmente en la población de adultos mayores, que sin duda durante la pandemia fueron la población que más se cuidó. O sea, no hay otras personas que se hayan cuidado más que nuestros afiliados. Por eso la felicidad cuando los vemos que se vacunan, están felices porque saben que la vacuna lo que va a evitar es la enfermedad al extremo y en algunos casos la muerte, ¿no? Por eso es tanta la alegría. Exactamente, fue una felicidad que salía de adentro cuando vos ibas a alguna residencia de larga estadía, porque PAMI está vacunando las residencias en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y que quizás alguien se vacunaba y la primera expresión era: voy a poder salir, ¿sí? Claro. Voy a poder volver de alguna manera a con tapaboca, distanciamiento, no en lugares cerrados, sobre todo este fin de semana largo, Edu. Me parece importante recordar que si vamos a juntarnos con nuestros adultos mayores, tiene que ser con todos los cuidados, y si podemos hacerlo al aire libre o evitarlo, también, mucho mejor, ¿no? Sí, absolutamente. Vos me preguntabas por la alegría, y creo que la alegría tiene que seguir siendo ese motor que nos lleve adelante, cuidarnos con todas estas medidas que ya todos conocemos y que hemos incorporado en nuestra vida cotidiana, continuar cuidándonos porque tenemos que poder salir de esta situación. La vacuna está ayudando, las medidas de prevención son justamente las que nos permiten evitar no solamente el COVID, sino el resto de las enfermedades respiratorias. Total. Y de esta manera poder, quizás en el mediano plazo, ¿no?, volver a tener nuestras actividades. Totalmente. Especialmente estar cerca de nuestros seres queridos. Eduardo, muchas gracias. La semana que viene te propongo que salgamos y hablamos bien de vacuna gripe, vacuna COVID, todo lo que hay que tener en cuenta y saber. Gracias. Perfecto, quedamos así a disposición, Natalia, y saludos a toda la audiencia. Un abrazo para vos también. Y vamos, les dije, a hablar de otro tema que tiene que ver con la nutrición, pero sobre todo con lo vulnerable. Por eso está Agustina Murcho ya con nosotros. Agus, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien, con ese libro fantástico que me llegó, que lo pude leer y que justamente habla de una experiencia donde uno se reconoce como un individuo al que le pasan cosas, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero a veces no nos damos ese espacio, ¿no? ¿De qué va Vulnerable? Sí, bueno, habla sobre mi historia porque yo padecí trastornos alimentarios, y es un libro, bueno, que habla sobre lo que me pasó a mí, pero también da consejos para padres, para las personas que lo están padeciendo, para profesionales, porque tampoco se sabe mucho sobre lo que es un trastorno alimentario, y la verdad es que lo escribí también para que las personas que lo están padeciendo o que lo padecieron puedan hablar, porque son temas que dan tanta vergüenza contarlos, que no es que a mí no me da vergüenza ni me dio vergüenza en su momento, pero son enfermedades que uno no elige tampoco. Obviamente es mucho más fácil decir tengo diabetes porque se ve en un estudio de sangre y se habla más y es más común, que hablar de una enfermedad mental, porque son patologías que no se ven y que no se entienden. Bueno, cuando hablas de una cuestión, una patología de salud mental, ahí está la clave, ¿no? Porque existen muchos prejuicios, la mirada del otro. Por eso decía, animarse a verse a uno mismo es sumamente importante lo que hiciste. Sí, y algo importante que estaban hablando también de la pandemia, del aislamiento y demás, son momentos donde también empiezan a surgir algunos trastornos alimentarios o pueden haber recaídas, entonces también me parece súper importante hablar sobre este tema porque son cosas que no se saben. Por ahí uno habla de la ansiedad, de la soledad y qué sé yo, que es verdad, pero también hay personas que han tenido recaídas con el tema del aislamiento, o hay personas que desarrollaron su trastorno alimentario con el aislamiento, entonces también está bueno verlo desde ese lado. Teniendo en cuenta que probablemente entremos en una etapa similar a la que ya vivimos, no al extremo, pero vamos a tener un proceso quizás de aislamiento, me parece que en algún momento estaría muy bien poder charlar cuando yo tengo que detectar que algo no está funcionando muy bien en mi proceso de alimentación o cuando un integrante de la familia lo está sufriendo. Vulnerables es justamente un libro que habla de ese desafío, porque vos sos profesional de la alimentación, pero además lo viviste en primera persona, te da ese plus, ¿no?, de ser paciente a la vez. Claro, sí, en realidad yo cuando fui paciente no estaba ejerciendo porque sabía que no podía ejercer con un trastorno alimentario encima. Muy difícil, no me daba la cabeza, me sentía hasta como, no podés estar ejerciendo estando tan mal. Claro. Hasta que me fui recuperando y demás, y yo antes no pensaba en dedicarme a tratar patología alimentaria, justamente porque decía, no, tratar personas como yo, no tengo paciencia. Hasta que me recuperé y la verdad es que ahora me estoy dedicando a lo que son trastornos alimentarios
porque también hay muy pocos profesionales que lo hacen, Sí. no se entiende. A veces uno cree que solamente es la anorexia y la bulimia, y por supuesto son trastornos alimentarios, pero hay otros más y también es importante. Quiero terminar esta charla, pero decirte y que me des la posibilidad de contarle a la gente ¿cuál es tu consejo para esa mamá, para ese papá que quizás le cuesta mucho notar que su hijo o su hija está atravesando esta situación? ¿Cuál es ese primer paso importante que vos recomendás? Bien, no ir al choque, no retar y no culpar, porque muchas veces creen que los trastornos alimentarios son un capricho, o que no se come porque sos caprichosa, o que te comes todo porque te gusta comer, o que tenés obsesiones porque te gusta, y la realidad es que no, es sentarse y preguntarle qué le está pasando, y no ir para el lado de, te veo muy flaca, veo que subiste de peso, no ir por ese lado. Y saber que también los trastornos alimentarios, el tema de la comida y el cuerpo es el síntoma, no es el problema real de lo que está sucediendo. O sea, uno con la comida, con dejar de comer, con comer mucho, con el síntoma que sea, está anestesiando un montón de cosas. Sí. Es más fácil pensar en comer o en no comer que en los traumas que tengo y que todo lo que me pasa. Totalmente. Es como que se simplifica. Por ahí 100%. Claro, se simplifica, pero en realidad estamos muy lejos de hacerlo. Bueno, nutrición.ag, ahí te pueden seguir, @nutrición.ag, lo ven en el Zócalo, pueden seguirla a Agus y este libro increíble que les recomendamos. Muchas gracias, Agus. Gracias, chao. Chao, hasta mañana. Vamos a culminar el programa de hoy haciendo un breve repaso de los anuncios que ayer brindó la ministra de Salud de la Nación, junto con el ministro de Transporte, el jefe de gabinete. Se ha decidido justamente volcar toda la administración pública y profundizar el teletrabajo. Se recomendó a los gobernadores el cierre de la nocturnidad. La Rioja lo ha realizado ya efectivamente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires en estas horas está también tratando de dar noticias al respecto. Se suspenden definitivamente los vuelos a Brasil, Chile y México, países en estado crítico. Y además ya estaban cerradas las fronteras, pero se ha fortalecido todo el cierre y la permeabilidad que existían en las fronteras de la Argentina. Vamos a dar por terminado este programa, pero les recordamos que no hay que entrar en pánico, que no hay que tener miedo, que tenemos que simplemente ser conscientes y estar atentos. Cuando hay una circulación comunitaria de una variante o de varias variantes, estamos mucho más expuestos. Tenemos la memoria corto plazo de lo que pasó con el principio de esta pandemia, pero sepan que estas variantes tienen un nivel de propagación, es decir, de contagiosidad mucho más alto, y algunas de ellas realmente son letales. Entonces, realmente estamos ante una situación que hay que atender y tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Más allá de los estados, más allá de las decisiones, cada decisión personal que vos tomes y tu familia definitivamente van a generar ese cambio, y necesitamos ser conscientes. Hacemos este cierre, quizás no es el mejor y no es retar ni mucho menos, pero sí necesitamos ser conscientes. Para tener mínimas independencias que hemos conquistado hay que tomar decisiones, y este fin de semana va a ser crucial en la Argentina. Muy bien, nos despedimos hasta mañana recordándoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao.